Pablo Picasso es considerado el artista más famoso, versátil y prolífico del siglo XX. Y es que con Picasso, la pintura experimenta una alteración radical de sus presupuestos estéticos y conceptuales semejantes a los que vive la física teórica con la relatividad de Einstein, la psicología con el psicoanálisis de Freud o la música con el dodecafonismo de Schoenberg. Antes de empezar a ver la etapa moderna o rupturista con el arte tradicional de Picasso, debemos indagar en sus orígenes. Picasso es hijo de un profesor de dibujo y pintura de la Academia Malagueña, que desde que nace le enseña a pintar y dibujar siguiendo efectivamente las normas de la Academia. Picasso es original de Málaga, pero cuando tiene 10 años se traslada a La Coruña. Posteriormente, su padre va a pedir otro traslado que los va a llevar desde La Coruña a Barcelona, donde empezará a recibir clases en la Academia de Bellas Artes, la Academia de la Llotja. De esta época primeriza podemos comentar obras como por ejemplo Primera Comunión. En ella observamos que este Picasso de unos 15 o 16 años ya domina perfectamente la técnica de la pintura académica, que recordamos le ha enseñado su padre desde bien pequeño y que ahora también está pudiendo profundizar en la Llotja. Esta pintura sigue a la perfección los cánones académicos, ya que observamos una perfecta utilización de la perspectiva y también vemos un gran detallismo y a través de la pincelada nos es capaz de darnos incluso la impresión de los materiales con los que están hechos los objetos. Otra obra que también podemos destacar de esta época es Ciencia y Caridad. Esta obra, y tal y como su título nos lo indica, plantea dos temas de moda en la época, que son las actitudes filantrópicas, es decir, la compasión, la generosidad o en este caso la caridad, y también el progreso de la ciencia, en este caso el progreso de la ciencia médica. Su padre sabía que lo que estaba de moda a nivel europeo era un tipo de pintura en la línea del canon academicista. Y así es como Picasso demuestra ya un control total de la técnica que se aprendía en la academia, con personajes y espacios que siguen los cánones clásicos, así como la gama de colores. En 1897, Picasso ya ha cursado la mayor parte de las asignaturas de la Llotja, que es la Academia de Bellas Artes de Barcelona, como ya hemos comentado, y decide viajar a Madrid y allí hacer un curso en la Academia de San Fernando. Por su correspondencia, pero, sabemos que durante las clases se aburre, ya que expone que todo lo que le estaban explicando ya lo había aprendido a través de su padre, que recordamos que era un profesor de dibujo y pintura de la Academia Malagueña, o si no lo ha aprendido a través de su padre, lo ha aprendido a través de la Llotja, la Academia de Bellas Artes de Barcelona. Expone que lo único bueno de estar en Madrid es ir a diario al Prado a ver a los grandes maestros. A finales de año, poco después de haber ingresado en esta Academia de San Fernando, Picasso contrae la escarlatina y utiliza esta excusa para justificar frente a su padre que en lugar de quedarse en Madrid, es mejor que se traslade a Horta d'Ebre, donde vive un amigo suyo y así, en contacto con la naturaleza, puede recuperarse más rápido. Picasso va a aprovechar estas semanas que pasa en Horta para ir tomando una decisión que será fundamental para su futuro, y es la de abandonar la pintura académica y entrar en el mundo del arte moderno. Así es como en 1898, cuando regresa a Barcelona, va a entrar en el ambiente del modernismo catalán, cuyos principales representantes, si nos acordamos, son Santiago Rusiñol y Ramón Casas en el campo pictórico. En 1900, Picasso hace su primer viaje a París, y entre esta fecha y 1904 vivirá a caballo entre ambas ciudades. En concreto, es a finales de septiembre de 1900 cuando Picasso realiza este primer viaje a París, acompañado de Carles Casagemas, que es un poeta pintor amigo suyo. El motivo de este traslado a París es la Exposición Universal, ya que una obra suya había sido elegida para representar el pabellón español. El segundo viaje a París tiene como motivo que Pere Magnac, el primer marchante que había conseguido en París, le había conseguido una entrevista con uno de los más importantes marchantes del arte moderno del país de aquel entonces, que es Vollard, al cual representará más adelante. Otro de los motivos de este segundo viaje a París es el suicidio de su amigo Casagemas, debido a un mal de amores. Básicamente, Casagemas se había enamorado de una modelo y su amor no era correspondido.
Picasso, en este periodo, dedicará muchas obras a su amigo fallecido, como por ejemplo La muerte de Casagemas. En esta obra, la pincelada nos recuerda muchísimo a la de Van Gogh, otro de los artistas que va conformando una amalgama de fuentes de las que bebe Picasso. Picasso, en París, va a conocer las pinturas de los posimpresionistas que van a influir muchísimo en sus primeras obras. El artista afirmó que la muerte de su amigo le había hecho pensar en el azul, y esta frase se ha utilizado para defender que la época azul de Picasso, que empieza justamente en 1901, es consecuencia de la tragedia de su amigo. Este Picasso de 20 años se ve acometido por la desesperación y contempla la vida desde un ángulo pesimista que se reflejará en su manera de pintar. Encontramos obras donde representa personajes marginales, la soledad, la desesperación, la pobreza, y va a teñir todas estas representaciones de tonos azulados, de tonos fríos, también va a alargar las figuras, va a inclinar la cabeza de los personajes, va a utilizar formas angulosas para la representación de estos. En términos generales, podemos aplicar estas características a todas sus obras, aunque no podemos generalizar del todo, ya que no toda la pintura azul de la época azul de Picasso representa personajes marginales, desgraciados o solitarios. La época azul, como he comentado, la podemos datar entre 1901 y principios de 1904, donde tiene lugar su tercer viaje a París, entre octubre de 1902 y enero de 1903. Podemos observar que las estancias que va haciendo a París tampoco son muy largas, sino que son cortas. Se va balanceando entre las dos capitales europeas. Hablando de obras pictóricas concretas, podemos comentar, por ejemplo, la obra de Dos mujeres en el bar, donde domina claramente el color azul. Picasso presenta dos personajes femeninos que tienen en el centro una copa, que seguramente es de absenta. Las dos mujeres, físicamente muy cerca una de la otra, parecen estar encerradas en su propia soledad. Y es que esta es una imagen muy propia de la época azul de Picasso, la representación de personajes juntos que en realidad están solos. Mendigos a la orilla del mar es una pintura con una clara finalidad expresiva, ya que muestra los sentimientos y emociones del artista. La obra trata de la soledad, de la falta de amor, del preludio de la muerte. Parece mostrarnos una familia, pero no existe ninguna comunicación entre ellos. De hecho, se puede entender como tres personas aisladas más que un conjunto. Esto enlaza con la obra que acabamos de comentar de las dos mujeres. Picasso nos transmite un clima pesimista, pobre, triste, nos da la sensación de un ambiente muy frío, y ello está potenciado por el uso del color azul. Una última obra que podemos comentar de esta época azul es El guitarrista ciego. Con esta plástica que nos recuerda muchísimo a Schiele, ya que la postura del personaje es muy extraña y forzada, el artista consigue transmitirnos una sensación de desolación al ver este anciano extremadamente delgado, con las manos huesudas intentando tocar la guitarra. Además, el instrumento llena el espacio que el delgado cuerpo del anciano deja vacío, y justamente este instrumento, la guitarra, es el único que presenta una coloración distinta al azul que invade el cuadro. En abril de 1904, Picasso realiza el cuarto y último viaje a París, ya que va a ser el viaje en el que se va a instalar definitivamente en la ciudad. Con este establecimiento definitivo en la ciudad, Picasso va a entrar en contacto con muchos artistas. El hecho de que viviera en Montmartre, de hecho, contribuye a ello, ya que era el barrio bohemio y el barrio de los artistas. También, este va a ser el momento en el que va a conocer a Fernand, quien se va a convertir en su modelo principal y también en su amante. Durante mucho tiempo se ha sostenido que esta felicidad y este enamoramiento habían producido un efecto inmediato en la obra del artista, que había pasado de la pintura lúgubre de la época azul a una pintura de colores rosados, alegres y de tonalidades pasteles, que concuerda con esta época rosa que estrenamos ahora. Debemos aclarar también, al igual que hemos hecho con la época azul, que no toda la pintura que Picasso hace es alegre, ya que muchas veces observamos personajes desgraciados representados con colores rosados. En esta época rosa, y tal y como indica su nombre, el rosa será el color predominante, combinado también con algunos toques azulados.
Aparte de esta modificación cromática, observamos también el cambio en la evolución desde las formas angulosas y escuálidas de la época azul a unas formas más graciosas y llenas que conformarán la tónica en esta etapa rosa. La temática también va a cambiar. Ahora sus cuadros se van a llenar de arlequines, payasos, saltimbanquis, equilibristas, básicamente los personajes propios del circo o también los personajes característicos de la comedia del arte italiana, como por ejemplo el arlequino. Antes de pasar a la siguiente etapa o fase vital de Picasso, cabe destacar que las épocas azul y rosa no son estrictamente sucesivas e irreversibles, sino que se interfieren mutuamente dependiendo del optimismo o pesimismo del artista. Hacia finales de 1906, la pintura de Picasso sufrirá un nuevo cambio, y es que el artista se cuestiona su capacidad de percepción de la verdad del objeto. Así, se planteará la búsqueda de una pintura en la que se logre una percepción objetiva de la naturaleza, y a partir de aquí va a iniciar un camino que revolucionará por completo la historia de la pintura. Un cuadro que ilustra muy bien este cambio de una etapa anterior a ya la posterior etapa más cubista de Picasso es el retrato de Gertrude Stein. Cuando Gertrude pide a Picasso que le haga un retrato, Picasso empieza a hacerlo a la manera de sus retratos de la época rosa, como por ejemplo el retrato de la que posteriormente sería la señora Canals, es decir, utilizando colores ocre, rosados, salmones, malva o también un poco inspirándose en Ingres, uno de los artistas preferidos del artista. La bata oscura que lleva Gertrude puede recordar a la chaqueta oscura del personaje representado por Ingres en este cuadro, o también el fondo neutro es de un color bastante parecido, y también ilumina el rostro con el mismo truco, y es colocar al personaje un cuello blanco. De hecho, actualmente, si le quitamos la cara, el resto del cuadro lo podemos enmarcar en la pintura rosa de Picasso y también en esta tradición más clásica, más académica. Picasso, pero no está convencido con el retrato que ha realizado y decide tomarse un tiempo, decide hacer un viaje, descansar un poco y ordenar mejor sus ideas. Y es así como decide hacer una excursión por los Pirineos con Fernand, que era su musa y su amante, si nos acordamos que hemos dicho antes, y deciden hacer esta excursión en Gosul. Ahí Picasso va a manejar distintas fuentes en los meses que pasará allí, que van a ser unos 4 o 5. Y lo que va a hacer va a ser revisar todas las fuentes que había utilizado desde principios de siglo, que son Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Ingres, la escultura íbera y el arte románico catalán. En concreto, esta última fuente puede contemplarla en directo en Gosul, ya que allí encontramos una talla de madera policromada perteneciente a este estilo románico catalán. En este periodo, Picasso va mezclando elementos de una fuente con otra para llegar a alcanzar una síntesis que le parezca satisfactoria. Cuando regresa de Gosul, lo primero que hace Picasso es volver a pintar el rostro de Gertrude. Y de hecho, este nuevo rostro nos recuerda a la majestuosidad de esos personajes femeninos del románico catalán y también de la escultura íbera. La obra por excelencia donde va a aplicar todas estas fuentes de inspiración será Las señoritas de Aviñón, que realiza un año más tarde, en 1907. Como ya hemos comentado hablando del retrato de Gertrude Stein, Cézanne va a ser una clarísima fuente de inspiración para Picasso, anteriormente a este periodo y también posterior. Básicamente, y es destacable remarcar que Cézanne fallece en 1906 y en los últimos años de su vida, es decir, entre 1905 y ya una vez muerto hasta más o menos 1907, estos años finales, se van a organizar en París grandes exposiciones retrospectivas dedicadas a su figura. No es que Picasso lo conozca en ese momento, ya os he comentado que es una fuente de inspiración anterior y también lo será posterior, pero sí que es verdad que en este momento puede ver muchas de sus obras en directo y es posible que eso marque una mayor influencia en su obra pictórica de ese momento respecto a otros momentos de su carrera. Cabe destacar también la influencia directa de la obra Las grandes bañistas de Cézanne con esta obra de Picasso, que es Las señoritas de Aviñón. Observamos cómo Cézanne pone vegetación a un lado y al otro, creando una sensación casi como de cortinas de escenario. Y también observamos una clara simplificación de las formas en su obra, ya que hay personajes que no tienen ni los rasgos de la cara dibujados.
Picasso vemos cómo recupera esta idea de la escenografía, ya que pone cortinas a un lado y al otro para poder marcar la escena principal o la escena que está sucediendo en la obra. Los cuerpos de las señoritas, como podemos observar, están clarísimamente geometrizados y simplificados, de forma muchísimo más evidente que en la obra de Cézanne. Es como que lleva la obra de Cézanne un poco al extremo. Otras fuentes de referencia que podemos mencionar, más por la posición de algunas de estas señoritas de Aviñón, son la Venus púdica y la Venus Anadyomene. Otra fuente de influencia que ya os he comentado es la figura de Ingres. En el Salón de los Independientes de París de la primavera de 1905 se había organizado una amplia retrospectiva de la obra de este artista francés, donde se había expuesto el baño turco. Encontramos una similitud en los espacios que pintan ambos artistas, Ingres y Picasso, ya que son espacios cerrados cargados de un fuerte erotismo. Otra gran fuente de inspiración para Picasso es la escultura íbera. Más o menos desde finales de 1905, Picasso puede observar muestras de esta escultura íbera en el Museo del Louvre, ya que los franceses habían organizado expediciones arqueológicas a España y las piezas encontradas se llevaban al Museo del Louvre directamente, donde estaban expuestas al público. Pero además de esto, Picasso en 1907 se compra una cabeza masculina encontrada en el Cerro de los Santos, situado en Albacete. Es decir, que para Picasso esta va a ser una fuente muy importante y va a tener un fácil acceso a ella. Siguiendo con este lenguaje escultórico, otra fuente de inspiración la encontramos en la escultura africana en general, pero en particular en las máscaras africanas. Lo que más atrae a Picasso son los elementos estéticos, como la simplificación de las formas y también su expresividad. Dejándonos ya de las fuentes de inspiración y entrando a hablar un poco sobre la obra, debemos fijarnos en que está todo geometrizado, tanto los cuerpos de los personajes representados como también lo está el fondo. El elemento que destaca, y por eso se considera esta obra como la primera obra cubista, los expertos la llaman protocubista, es la perspectiva múltiple. Si miramos los rostros de los personajes centrales, observamos que los ojos están representados como si los viéramos de frente, pero la nariz está representada como si miráramos los personajes de perfil. Las dos vistas, de frente y de perfil, están representadas simultáneamente en el mismo rostro, y esto es lo que se conoce como la perspectiva múltiple, aplicar más de una perspectiva en un objeto representado. Como ya os debéis imaginar, Picasso está prescindiendo de aquellos factores que hasta ahora habían definido la imagen pictórica. Por ejemplo, el espacio. El espacio en el que se encuentran las figuras ha perdido la apariencia de tridimensionalidad que encontrábamos en obras anteriores y está ya próximo a un espacio que materialmente encaja con el lienzo, y son las dos dimensiones. Es decir, que no encontramos esta sensación de tridimensionalidad, esa sensación de ventana abierta hacia el mundo, la ventana albertiana, sino que nos da la sensación de bidimensionalidad, la sensación del plano del lienzo. La tradicional distinción entre figura y fondo ha desaparecido y todas las partes tienen el mismo relieve. Por lo que a los volúmenes se refiere, las mismas figuras han perdido su condición volumétrica. El modelado casi desaparece, radicalizándose las líneas rectas y las formas angulosas. Básicamente, los cuerpos se articulan en una serie de planos que se cortan angularmente, de tal modo que se ha podido decir que son cuerpos tallados, de la misma manera que está tallada la estatuaria negra. Esta obra, donde Picasso se aparta intencionalmente de las reglas de la tradición pictórica y donde renuncia a la imitación de la naturaleza, se considera el punto de inicio de una revolución estética que acaba con la idea occidental de belleza, y con el que se inicia un camino absolutamente novedoso.